Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio muy interesante de aplicación de trigonometría y teorema del seno, teorema del coseno, todo lo que hemos visto en triángulos abstractos. Vamos a hallar AB, vamos a hallar esta longitud de aquí, y lo vamos a hacer a partir de una serie de mediciones. Hay que pensar que esto es como una especie de cañón, grieta, valle, que nos impide pasar. Sin embargo, nosotros, moviéndonos solamente a este lado de aquí, vamos a poder medir la distancia entre dos puntos a los que en realidad no podemos acceder. No podemos acceder ni a A ni a B. Sin embargo, su distancia la vamos a poder sacar. La medición de los ángulos es fundamental. Entonces nosotros tenemos dos puntos que hemos tomado de referencia separados 400 metros entre sí, y desde esa línea CD vemos el punto B bajo un ángulo de 30 grados. Desde la línea CD vemos el punto A bajo un ángulo de 42 grados. Y luego tenemos otros nuevos ángulos, de manera que desde CD vemos el punto A bajo un ángulo de 70 grados, ese es este ángulo de aquí, y desde el eje CD vemos el ángulo B bajo un ángulo de 80 grados. Hay que pensar que esto es un cuadrilátero, pero que está tumbado, lo estamos viendo en perspectiva. Es decir, no digo que esto es un ángulo obtuso. En condiciones normales, si lo viera de frente, no estaría viendo lo que veo ahora. Eso es porque está tumbado. Es como si en una mesa colocamos una hoja de papel, la vemos en oblicuo, y por lo tanto se produce una deformación visual de los ángulos. Pero esto, visto desde arriba, vendría a ser una cosa así, vendría a ser una especie de trapecio. Una especie de trapecio en donde aquí tendríamos el ángulo de 70 grados y aquí tendríamos el ángulo de 80 grados, y A y B estarían aquí arriba. Eso es como se vería desde un dron, desde un helicóptero, visto desde arriba. Y luego además las dos diagonales, esas líneas punteadas son las diagonales que van de C a B y de A a D, y también tenemos ahí la información de esos ángulos más pequeños. Muy bien, la distancia, lo hemos dicho ya, 400 metros. Con toda esta información vamos a sacar la distancia entre esos dos puntos inaccesibles. Entonces, pensemos. Tenemos que apoyarnos en los triángulos que conocemos y deducir los ángulos oportunos. Por ejemplo, podemos trabajar con el triángulo ACD. ACD, de él conocemos este ángulo que es 70, este ángulo que es 42, y podemos deducir el ángulo este de aquí, CAD. Podemos deducir ese ángulo. Entonces, lo indicamos todo. En el triángulo CAD, mejor que ACD, mejor en orden, CAD, eso se indica así. En el triángulo CAD conocemos el ángulo C, que son 70 grados, y la porción del ángulo D, que es de 42 grados. El ángulo CAD, el que tiene como punto central A, este ángulo de aquí, será 180 menos 70 más 42. 70 más 42. Estoy haciendo uso de los ángulos de este triángulo, CAD. 70 más 42 son 112. Para llegar a 180 hacen falta 68 grados. De todas formas, una vez más, lo hacemos con la calculadora y nos aseguramos. 180 menos, paréntesis, 70 grados más
42. Cierro paréntesis, 68 grados. Bien, ¿por qué me interesa ese ángulo? Hemos sacado el ángulo de aquí, de la diagonal con el lateral. Porque así, ahora utilizando el teorema del seno, yo tengo este ángulo y esta longitud, tengo este ángulo, voy a poder sacar esta longitud y entonces ya empiezo a aproximarme a la zona desconocida. La zona desconocida es este lado, en realidad no los puedo medir físicamente, y el lado AB. Entonces vamos a ir trabajando, vamos a ir acercándonos a las mediciones inaccesibles. Entonces seguimos en este triángulo, en CAD. Ahora vamos a sacar la longitud CA. Teorema del seno. La longitud CA dividida entre el seno de su ángulo correspondiente, que es este, que es el seno de 42, va a ser igual a la longitud CD, que es 400 metros, dividido entre su ángulo correspondiente, que es el que hemos encontrado, que para eso lo hemos encontrado, seno de 68. Entonces hago el siguiente emparejamiento: ángulo con lado, ángulo con lado. Y vamos a deducir CA. Deduciremos la longitud de ese lado. Adelante. Tenemos que despejar CA. Producto en cruz. CA por el seno de 68 es igual a 400 por el seno de 42. Seno de 68 pasa dividiendo. CA es 400 por el seno de 42 partido el seno de 68. Lo calculamos. Adelante. Venga. Este ejercicio es muy interesante. 400 por el seno de 42 dividido el seno de 68. 288,67. 288,67. Metros. Y tenemos este lateral. Me lo voy a apuntar a medida que vamos averiguando información, porque como voy a tener que ir borrando, CA es 288,67. Entonces pensemos, tenemos este lateral. Análogamente podríamos haber deducido este ángulo de aquí y tener este lateral, ¿de acuerdo? Se trata de que obtengamos uno de los laterales y ya empecemos a pensar en triángulos que incluyan AB. Al final vamos a venir a parar a este triángulo de aquí, ACB, o a este triángulo de aquí, ABD. Con lo que he encontrado con AC vamos a ir a parar al final a ABC. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en sacar más información del triángulo ABC, lo que vamos a hacer va a ser sacar esta diagonal de aquí. Tenemos este lateral, vamos a sacar esta diagonal y nos quedará solamente un lado desconocido. Vamos a sacar la diagonal BC y la vamos a hacer porque conocemos información suficiente para obtener dicha diagonal en el triángulo CBD. Entonces ahora en CBD, en el triángulo
CBD. ¿Qué conocemos de él? CBD. Conocemos este ángulo, conocemos todo este ángulo, que es el que medía 80. Este ángulo de aquí lo podemos deducir. El ángulo CBD, aquel que parte en C, tiene el vértice en B y acaba en D. Esa es la notación para los ángulos cuando van referidos a vértices. Entonces será este angulito de aquí, es 180 grados menos la suma de otros dos. ¿De quiénes? De 30 por un lado y de 80 por el otro. 30 más 80. 30 más 80 son 110. 180 menos 110 son 70. Esta vez me fío. Y tenemos ahora este ángulo de aquí, que es de 70 grados. Entonces, ahora volvemos a utilizar el teorema del seno. El teorema del seno porque emparejo ese ángulo con la longitud de 400 y este ángulo de aquí con esta longitud de aquí. Con esta diagonal, con la diagonal CB. Entonces, por el teorema del seno, tenemos que CD, que son 400 metros, partido el seno de su ángulo correspondiente. Sigo trabajando todo el tiempo en el triángulo CBD, ¿vale? He dicho en CBD y trabajamos con él. Entonces 400 partido seno de 70, 400 partido el seno de 70 será igual a la diagonal CB partido el seno de 80. Estoy utilizando el triángulo CBD. Este ángulo lo he podido deducir fácilmente por resta de los otros. Lo emparejo con la longitud que conocemos. La longitud, tener una longitud a nuestro lado medible es fundamental, se ha visto. Y ahora hago este ángulo con esa diagonal y habré sacado CA y CB, de manera que tendré ya bastante información de un triángulo que contiene AB. Encontramos primero CB, producto en cruz, 400 por el seno de 80, 400 por el seno de 80 es igual a CB por el seno de 70. Seno de 70 se viene a este lado dividiendo. CB es 400 por el seno de 80 partido el seno de 70. Tomamos la calculadora y lo obtenemos. 400 por el seno de 80. Y esto lo dividimos entre el seno de 70. 419 con 20. 419 con 20. Que serán metros. CB 419 con 20. Bueno, pues ahora vamos a pensar en el triángulo ABC. En el triángulo ABC, ¿qué tenemos? Conocemos CA, conocemos CB, queremos hallar AB. Tenemos dos lados del triángulo y queremos hallar el tercero. ¿Conocemos este ángulo? Bueno, conocemos el ángulo completo, que me dijeron al principio que era 70 grados, y conocemos este ángulo de aquí que son 30. La diferencia entre los dos, que es de 40 grados, será este ángulo de aquí. O sea, ahora lo que voy a hacer es averiguar este ángulo de aquí. Ese ángulo de ahí no es más que toda la amplitud de 70 grados menos 30, que me dará 40.
Eso de todas formas lo escribo. Y digo que el ángulo ACB es el ángulo ACD, que es el que mide 70 grados, menos el ángulo BCD, que es el que mide 30 grados. Es más fácil deducirlo sobre el terreno que escribirlo. Pero bueno, son 70 y 30. Entonces es 40 grados. ¿Qué hemos conseguido al deducir el ángulo de 40 grados? Que ahora podemos aplicar el teorema del coseno. Podemos aplicar el teorema del coseno porque conocemos esta longitud y conocemos esta longitud. Podemos deducir esta de aquí. En el triángulo ABC, ahora trabajamos en el triángulo ABC, aplicamos el teorema del coseno. Teorema del coseno. ¿Qué será? AB al cuadrado es uno de sus lados, 288,67 al cuadrado, más el otro de sus lados, CB, 419,20 al cuadrado, menos 2 veces el producto de dichas longitudes, 288,67 por 419,20 por el coseno del ángulo opuesto a la longitud que queremos, coseno de 40. Entonces tenemos todo lo necesario. Por consiguiente, AB al cuadrado, cuidado, la longitud AB, pero al cuadrado, será igual a 288,67 al cuadrado más 419,20 al cuadrado igual menos 2 por 288,67 por 419,20 por coseno de 40 y me da 73.660,22. ¿Por qué me da tan grande? Porque esto es un cuadrado. Esto no es la longitud que vamos buscando, sino la longitud al cuadrado. AB será la raíz cuadrada de la respuesta, raíz cuadrada de answer, 271,40. 271,40 metros. Y esa es la longitud AB. Así es como lo hemos podido deducir. Hemos partido de los datos conocidos, hemos hecho uso de este triángulo, de este triángulo, hemos hecho uso de este triángulo de aquí para sacar este lado, hemos hecho uso de este triángulo de aquí, CBD, para sacar esta diagonal, y luego con esas dos diagonales en el ABC hemos aplicado el teorema del coseno y hemos deducido AB.
La distancia entre esos dos puntos, aunque no podemos llegar a ellos, es de 271,40 metros. Es un ejercicio bastante interesante y bastante completo, que requiere la aplicación del teorema del seno, del teorema del coseno, de relaciones entre ángulos y de tener cabeza para ir. Ya ves cuál es la táctica. La táctica es ir encontrando más información que nos lleve a AB. Yo tengo que utilizar algún triángulo al final que incluya AB. Podríamos haberlo hecho con este lado de aquí. Podríamos haber sacado BD, luego esta diagonal y luego AB. Sería una manera simétrica de llegar a lo mismo. Pero al final teníamos que ir a parar a AB. Entonces se trata de encontrar datos parejos a AB para poder emplearlo, como ha sido el caso del teorema del coseno.